Hola mis hermanos, una alegría saludarle una vez más en el Santo Día del Señor, en este sábado ya 1 de octubre, increíblemente como el año ha ido avanzando, pero damos gracias por la misericordia y la bondad del Señor para con nosotros, a cuidarnos hasta aquí, en este año tan difícil y tan anormal, ¿cierto?, para todos nosotros. Quiero desearle de todo corazón que el Señor les bendiga y que podamos disfrutar de la feliz experiencia de adorar juntos al Señor a través del estudio de la palabra. Vamos a orar antes de entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias una vez más, oh Dios, porque nos continúas dando la vida. Agradecemos, Padre, todos los cuidados que nos has entregado hasta esta hora. Y porque en este momento, Señor, a pesar de que no podemos estar reunidos en tu santo templo, desde nuestras casas, a través de este medio tecnológico, podemos unirnos en el gozo de adorarte a ti, nuestro Padre. Permite que al estudiar tu palabra, tú nos concedas el don del Espíritu Santo para que esté con nosotros, siga siendo tu obra transformadora en nuestra vida y en este momento nos inspire y nos dé la sabiduría y guíe nuestros sentidos, Señor, al estudio de tu palabra y que podamos, ayudados por Él, extraer las verdades espirituales que tu palabra nos va a entregar en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, vamos a estudiar un tema que es muy importante para nosotros los cristianos y específicamente para nosotros la Iglesia Adventista. Me refiero concretamente al tema del discipulado. Vamos a ver un aspecto muy importante, un tema que lo vamos a dividir por lo menos en tres partes. Las condiciones del discipulado según lo va presentando el Evangelio de Lucas. Esta vez vamos a introducir la primera parte del tema y lo vamos a centrar en lo que el escritor bíblico por el Espíritu Santo escribió, mostrándonos el momento histórico en que van a suceder estas cosas en la vida de Cristo y sus discípulos, y luego nos vamos a detener en los versículos 57 al 62 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Entonces vamos a leer desde el versículo 51, Lucas 9, 51. Dice el escritor bíblico así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ciertamente, Lucas aquí está hablando de Cristo. Es interesante cómo él nos ubica en un momento histórico en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque él en verdad, él está realizando su último viaje desde Galilea, pasando por Perea y luego por Samaria para llegar a Jerusalén. En verdad, en Jerusalén tenía que suceder fuera de los muros, como estaba profetizado, la muerte del Hijo de Dios. Y allí ocurre, cierto, el gran sacrificio del Calvario. El Señor entendía que su hora estaba acercándose y él tenía que ir, cierto, al gran sacrificio de amor y de gracia en favor de todos nosotros pecadores. Y necesariamente él tenía que pasar por Samaria. La mayoría de los escritores bíblicos nos presentan el hecho de que en general los samaritanos fueron muy receptivos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo como maestro enseñó mucho en Samaria y destacó la fe de varios hombres y mujeres de Samaria, que en general fueron receptivos, varios de ellos, al mensaje del Evangelio. Sin embargo, esta vez ocurre algo poco común. Dice el verso 52, y envió Jesús, ¿verdad?, mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Como suele suceder, ¿cierto?, cuando una ilustre figura pública va a una zona, a un lugar, a una ciudad, hay personas, ¿cierto?, que preparan la llegada de ese líder. Pero esta vez los discípulos fueron, sin embargo, los samaritanos, donde ellos pasaron en esas aldeas, no le recibieron, porque el aspecto de Jesús era como de ir a Jerusalén. Es decir, Cristo en verdad estaba enfocado en lo grande que estaba por suceder. Él lo sabía y aunque lo había comunicado a los discípulos, ellos todavía no lo lograban comprender porque los ojos de ellos, a causa de su débil fe, estaban todavía velados
para no comprender la grandiosidad del sacrificio expiatorio que él tenía que realizar por todos los seres humanos. Y dice en el verso 54, y viendo esto sus discípulos, y menciona a dos de ellos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, como él se llamaba a sí mismo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Dice, y se fueron a otra aldea. Bueno, aquí el Señor, ¿verdad? Tiene que reprender, bueno, con amor, pero con firmeza a los discípulos. Y específicamente, ¿cierto?, a los deseos malvados de Santiago y de Juan. A ellos en más de alguna ocasión el Señor los había reprendido por su mal carácter. Y aquí revelan una intención, ¿cierto? Por supuesto maligna, impaciente, porque si bien es cierto los samaritanos fueron indiferentes esta vez con el maestro, pero no era razón suficiente como para que el Señor mandara fuego del cielo y los destruyera, así como Elías oró, ¿cierto? Y mucha gente murió en el Monte Carmelo cuando hubo esa enorme manifestación de idolatría del pueblo de Israel. Entonces el Señor dice que se dirigió a estos discípulos y los reprendió y les dijo, vosotros estáis confundidos, no sabéis de qué espíritu sois. Eso que ustedes, ¿verdad?, me han dicho, no está impulsado por el Espíritu Santo. Porque yo, el Maestro, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, no he venido a esta tierra para perder las almas de los hombres, es decir, no he venido para que se pierdan los samaritanos. Yo he venido, ¿cierto?, para hacer todo cuanto sea posible para extender y ofrecer salvación, ¿cierto?, a las almas. Y el Señor una vez más entonces le muestra a los discípulos la razón por qué Él había venido a este mundo. Hoy nosotros también, como hijos de Dios, como sus discípulos, como integrantes de su iglesia, nunca tenemos que perder de vista eso, mis hermanos, que tenemos que aprender del Divino Maestro a ser paciente con nuestros semejantes, aunque a veces hay muchas cosas de ellos que no nos gusten, pero son seres humanos, ¿verdad? Creación de Dios. Y el Señor, ¿cierto?, llevó adelante un plan de redención y está ahí, a disposición, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto dice que se fueron a otra aldea. Y aquí vienen, hermanos, un incidente de tres personajes anónimos que se muestran queriendo ser discípulos del gran Maestro, de Jesús, el Hijo de Dios. Dice el versículo 57, yendo ellos, es decir, Jesús y los discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué les parece a ustedes? Lucas, el escritor bíblico, no da el nombre de este personaje que le hace esta propuesta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un hombre anónimo, un personaje anónimo, y le hace una linda propuesta aparentemente. A primera vista parece ser noble, maravillosa la propuesta de él, pero el Señor Jesús, ¿verdad?, que era puro y santo y sabio e íntegro, extrañamente no lo felicita. No le dice, mira amigo, qué linda decisión has tomado, cuánto me alegra, es la mejor decisión de tu vida, continúa conmigo, vamos. No le dijo eso. Y el Señor, que hablaba en serio y que conocía, ¿cierto?, los motivos del corazón, que veía mucho más allá de la mera apariencia. Él tenía la capacidad incluso hasta de leer los pensamientos y las intenciones del corazón. Le dijo algo extraño, mis hermanos, versículo 58. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, o no tiene dónde reclinar su cabeza.
Extraña paradoja, en verdad. ¿Qué quiso decirle Jesús a este hombre al darle semejante respuesta? En verdad era un mensaje que llegaba al corazón. Tenía la intención de hacer reflexionar y pensar a ese varón que había dicho estas palabras, para ver si estas palabras realmente eran sinceras o eran solo de labios. Porque en verdad son lindas las palabras: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Pero Jesús le dice esto, usando un ejemplo de la naturaleza: mira, amigo, yo, el Hijo del Hombre, ¿qué te puedo ofrecer? Soy como un peregrino. No tengo casa como comúnmente tienen las familias o las autoridades. No tengo mansión, no tengo un gobierno. Y usa la figura de la naturaleza. Las zorras, le dijo, tienen guarida, es decir, cueva donde pernoctan, donde se echan, donde se reproducen, ¿verdad? Y de allí salen ellas a hacer su actividad, que es cazar para sobrevivir. Son animales quebrantahuesos, rapiña. Yo recuerdo que en el campo donde vivía hasta los 12 años, mi padre y mis hermanos mayores se cuidaban mucho de los zorros y zorras porque eran animales peligrosos, eran muy buenos para cazar las gallinas, me acuerdo, las aves en general, y los chivitos, las ovejas, incluso los terneros. Cuando eran nuevitos había que cuidarlos de los zorros, y son poco menos que los pumas, son animales peligrosos. Pero el punto es que el Señor le dice: mira, las zorras tienen guaridas donde dormir, y las aves de los cielos, es decir, los pajaritos, sus nidos. Es increíble, ¿cierto?, ver las maravillas de diferentes formatos y tamaños y diseño de los nidos. Una ingeniería extraordinaria que tienen las aves para hacer sus nidos. Allí ellas pernoctan, ¿cierto? Ponen sus huevos, se echan, duermen y salen a hacer su actividad que el Señor les entregó. Pero eso es real. Las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen nido. Pero yo, amigo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Así que, por favor, que tus palabras sean sinceras. Que pongas en balanza que aquí hay que partir bien decidido, y que el seguirme a mí implica un costo. Y ya hay ciertas condiciones que deben ser cumplidas para que esa decisión que has tomado de seguirme a mí sea un seguimiento que no dure meramente un día, unas par de semanas, un mes, sino que dure para siempre y tengas el glorioso destino que está prometido para todos los que me siguen. Vamos a quedar por el momento aquí. En verdad, ¿era el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, un ser que era tan pobre que no tenía dónde recostar la cabeza? Bueno, en el marco de su gran plan de salvación, Él no había venido a esta tierra para ser grande entre los hombres, aunque Él era grande. En verdad, la Biblia revela que Él era, junto al Padre Eterno, el creador del universo, la fuente de la vida. En Él está el manantial de la vida, en Él subsisten todas las cosas. Él, ¿verdad?, junto al Padre creó el universo, creó la vida, nos creó a nosotros los seres humanos, creó todo lo viviente y otros mundos de los cuales tangencialmente solo menciona la Escritura. ¿Y cómo podemos entender la declaración de Jesús? El verdadero creador, por lo tanto el legítimo dueño de todo el universo, de toda esta tierra. Él es el dueño. Él mismo dice en algún momento: mío es el oro y mío es la plata. Pero en este momento le dice a este hombre: mira, amigo, yo, en función de mi misión, yo no he venido para ser grande aquí, he venido para cumplir una misión. Y esa misión implica cosas que a lo mejor van a ser difíciles para que tú las puedas cumplir. Vamos a quedar por el momento hasta aquí. Vamos a seguir la lectura. Dice en el versículo 59 y 60: y dijo a otro: sígueme.
Ahora, Jesús llama al otro personaje y también el escritor bíblico no le da nombre. ¿Es que Lucas no sabía cómo se llamaba? ¿O hay una intención providencial para que los lectores de las Escrituras podamos en algún momento, ¿cierto?, de nuestras reflexiones preguntarnos, ¿y qué pasa conmigo en relación a esto que Jesús le dijo a estos personajes anónimos? A lo mejor el Señor lo dejó para que nosotros mismos podamos preguntarnos y podamos identificarnos a lo mejor con alguno de estos personajes. Dice allí que el Señor le dijo a este hombre, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. También, hermanos, parecen palabras difíciles de entender y aparentemente, ¿cierto?, una contradicción frente a todas las verdades que la Biblia va presentando sobre el estado de los muertos. En verdad, para poder entender el mensaje que está detrás de estas palabras, necesitamos escudriñarlas con mayor tranquilidad y lentitud. Fíjense que el Señor lo llama, le dice, sígueme, y el hombre no le dice que no. Al parecer le está diciendo, sí, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En verdad, el texto, si nosotros lo miramos rigurosamente, nos dice que su padre ya había muerto. El texto griego da a entender de que el padre, cierto, no había muerto todavía. Pero él le dice, Señor, sí, yo te voy a seguir, pero cuando suceda esto, cuando mi padre muera y yo tengo que hacer todo, cierto, lo que concierne, cierto, a la ceremonia de poder sepultar a mi padre. Y el Señor le responde algo extraño. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Les pregunto, hermanos queridos, ¿ustedes creen eso, que los muertos puedan enterrar a sus muertos? ¿O se equivocó Jesús aquí? ¿O está mal escrito por el escritor bíblico? ¿Él escuchó mal a Jesús? ¿Está equivocada la Biblia aquí? En verdad, hermanos, lo que está diciendo aquí el Señor es, deja que los muertos espirituales, es decir, las personas que viven sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento del Evangelio, ¿verdad?, que viven allá en pecado, esas personas espiritualmente hablando están muertas. Y deja que ellas hagan lo que tienen que hacer en relación a eso, ¿verdad?, de enterrar a sus muertos, literales. Porque aquí hay un hecho, hermanos míos. En los tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra, había cierto nivel de gente que al morir pasaban varios días en su ceremonia. Y una vez que las personas hacían todo el ceremonial, normalmente hasta 7 días, en algunos casos 10 días, se llevaba al féretro a una cueva, ¿cierto?, a un sepulcro de piedra, y allí lo depositaban entre 1 y 5 años. Y después de eso recién lo enterraban en el lugar definitivo. Es decir, de por medio está la variable de tiempo. Y este hombre le dijo, cuando el Señor Jesús lo llamó, sígueme. Él le dijo, sí, Señor, yo te quiero seguir, pero yo necesito atender otras cosas. Y otras cosas de carácter filial y muy lógicas. Pero el Señor le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Y hermano, el reino de Dios es el mensaje del Evangelio, de la salvación. Es decir, la predicación del mensaje del Evangelio de la salvación, ¿cierto?, es prioritario. Eso es lo que está diciéndole el Señor aquí. Al primero le está diciendo, mira amigo, para ser un discípulo mío tienes que pagarse un costo. Tienen que darse algunos pasos de renuncia,
de partir bien decidido y de estar dispuesto a pagar el precio de mi discipulado. Y a este otro amigo le está diciendo, amigo, deja que los que todavía no conocen la luz lo hagan así como lo saben, lo hacen, como es su tradición. Pero tú, al responder a mi llamado, tienes que dar prioridad a lo que tiene que hacer un discípulo mío. Estar conmigo en comunión y anunciar el reino de Dios a los que están muertos espiritualmente hablando. Por lo tanto, aquí hay un mensaje de la más alta importancia. Y yo quiero animarte, querido hermano, querida hermana, estimados amigos, que conocéis de Jesús, que nosotros también, al seguir a Cristo y al tomar decisiones por seguir al Salvador, nunca olvidemos que no es solamente responder por mera palabra, sino que podamos tomar decisiones responsables, sinceras, del alma, del corazón, con sinceridad, de tal manera que nuestra relación para con el Señor sea una relación de fe, una relación de amor, una relación firme y que ningún tipo de superficialidad se dé en la experiencia de nosotros. Vamos a ir al tercer caso. Dice el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. En verdad, es otro caso. El Señor Jesús, ¿cierto?, escucha a otro hombre, también anónimo, que le dice, te seguiré, Señor. Muy parecido al primero. Pero Él pone una condición. Aquí ¿cierto?, el ilativo, pero, muestra la condición que Él le coloca al Señor para seguirlo. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Es malo irse a despedir de la familia? Bueno, aquí está hablando de una costumbre filial. Y muchos de los discípulos de Cristo profesan y testifican tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero la familia sigue estando en primer lugar y Cristo no. El Señor aquí está estableciendo que por muy importante que sea la familia, el seguir a Cristo, eso implica que el Señor y el Salvador toma el primer lugar en la vida del discípulo. Por eso el Señor le dice, mira amigo, no le dice que está mal, pero el Señor lo llama a entender qué es prioritario en la experiencia del discípulo del Señor. Por eso le dice, amigo, ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿verdad?, en la mancera del arado, y mientras lleva el arado que es tirado por buey o por caballo, ¿cierto?, allí siguiendo el surco, si mira hacia atrás, por supuesto que el surco va a salir torcido, o es probable que los bueyes tomen otra dirección, o el caballo, aunque a veces están adiestrados, están algunos que van siguiendo la melga, la rotura del terreno o del barbecho. Pero generalmente si usted no va con la vista fija en la punta del arado, donde tiene que ir el arado, ¿cierto?, y usted guiando con la otra mano y con su garrocha los bueyes, este surco puede torcerse y seguir otra dirección totalmente equivocada. Bueno, el Señor usa la figura del arador, es cierto, el que trabaja rompiendo la tierra o la roturación del terreno, como se le llama, para preparar el cultivo, para cualquier tipo de siembra. Bueno, es así como el que ara la tierra tiene que ir mirando el surco, ¿verdad? Del mismo modo, el discípulo del Señor tiene que contemplar, ¿cierto?, el camino, y la vista tiene que ponerla en su Salvador, ¿cierto?, y en la vida nueva que ahora tiene que vivir como alumno del Maestro, como
ser compañero del maestro, porque el discipulado cristiano tiene implicancias muy maravillosas y muy abarcantes. En verdad, implica en primer lugar, ¿cierto? La palabra más certez, que es discípulo, un aprendiz, es un alumno que está con el maestro o el que está al lado del maestro aprendiendo de él, pero en el marco del cristianismo el Señor le dio otra esfera, le dio otro alcance, ¿cierto?, a lo que es el verdadero discipulado, y le dio el privilegio de que sus alumnos fueran también sus amigos, sus compañeros de viaje. Por lo tanto, un master, en griego un discípulo, ¿verdad?, camina junto al maestro. Pero también la Biblia dice que el discípulo debe querer ser como su maestro, es decir, imitar al maestro en, en carácter y en obra. Y por lo tanto, para que eso pueda ser así, él tiene que vivir la experiencia de priorizar esa relación, ese caminar con el maestro. Y si una persona dice, Señor, yo te voy a seguir, y eh, prioriza la familia o prioriza cualquier otra cosa y Cristo está en tercer o cuarto lugar, no es verdadero discípulo. El discipulado implica prioridad y en verdad la Biblia lo establece con meridiana claridad. Cristo es primero. El Señor había dicho, ¿verdad? Mas buscad primeramente, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El discípulo tiene que comprender que esto es así. Y la última parte, cuando el Señor le dijo, mira, cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto. En el griego quiere decir no está en condiciones de heredar el reino de los cielos. Yo quiero animarle, amados hermanos, para que nosotros podamos con la ayuda del Señor, poder, hermanos queridos, seguir al Señor sin miedo, sin temor. Les voy a hacer un pequeño resumen de los 3 casos y con esto vamos a orar para que el Señor nos prepare a fin de que nosotros podamos corregir todo aquello que debe ser corregido para continuar siendo fieles discípulos de nuestro amante llamado Salvador. Queridos hermanos, en el caso del primer caso, cuando Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, implica fundamentalmente, hermanos, 3 cosas. Implica caminar y vivir en la certeza del reino prometido. Significa al fin buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cierto?, como prioridad en nuestra nueva vida en Cristo, ahora como discípulos. Jesús es el Hijo del Hombre, mas Él no ejerce su ministerio en poder y en aclamación, mas en rechazo y muchas veces en humillaciones y burla. En otras palabras, el Señor Jesús le estaba haciendo reflexionar a ese discípulo que le dijo, Señor, te voy a seguir donde quiera que vaya. Pero el Señor le está diciendo, mira amigo, ¿estás dispuesto verdaderamente? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, a pagar el costo? El seguirme a mí implicará también cosas no fáciles. A lo mejor tú te estás ilusionando que todo va a ser color de rosa, pero ser discípulo mío implica vivir momentos hermosos, lindos, felices, pero también implica pagar un precio, porque como discípulo estarás en la lucha, ¿verdad?, para luchar contra las fuerzas del mal. En segundo lugar, los candidatos a discípulos no son aceptados mientras no decidan conscientemente pagar el precio de seguir a un líder rechazado y muchas veces, como ocurre, ¿cierto?, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros nos toca vivir en una sociedad que cada vez es más y más atea, gnóstica, ¿verdad? Solo en Chile el porcentaje de personas que no creen en Dios ya pasó la barrera del 30% de la población, lo revelan muchas encuestas. Hay encuestas de hace 40, 50 años atrás que mostraban que el 80% de la población chilena se declaraba católica. Ya y cercano a un 10% se declaraba cristiano, cierto, protestante, iglesias evangélicas.
y solo alrededor de un 10% ateo, pero ese porcentaje ha crecido mucho. Y en esa circunstancia, como discípulos del Señor, tenemos que movernos. Y ahí tenemos que actuar como tal, porque Cristo para muchas personas no es un personaje querido, no es un personaje valorado, pero para nosotros sí, porque Él es el Señor de los señores. La misión de Cristo tiene una fuerza centrífuga, pues algunos discípulos son atraídos a la compañía de los fieles que constituyen, ¿verdad?, su amada iglesia, por supuesto, aquí en esta tierra. En el segundo caso, mis hermanos, cuando Jesús le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de los muertos espirituales, ¿verdad?, que se dediquen a eso, mas tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor Jesús le está diciendo, mira, amigo, yo no acepto ninguna autoridad superior a la mía. Yo soy el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y si quieres ser un discípulo, ven conmigo. Y aún la familia que debes amar no puede ser primero, sino sígueme y todo lo demás vendrá por añadidura. Las exigencias culturales de la comunidad no son disculpas aceptables para el fracaso en el discipulado. No importa que esas exigencias sean antiguas, arraigadas por causa de alguna tradición o sagradas. Se puede ser un discípulo fiel cumpliendo las condiciones establecidas que señalan lo que es prioritario para el reino de nuestro Señor. El sígueme de Jesús es definido por la orden: participa en el reino de Dios y proclámalo, ¿verdad?, como mi discípulo. De esta forma, Jesús es el único agente de Dios por medio de quien se expresa la obediencia a su reino celestial. En cuarto lugar, la misión tiene una fuerza centrífuga. Esta persona anónima del segundo caso es un alumno y no un voluntario, en el sentido de que es Jesús quien toma la iniciativa de llamarlo, pero él no le dice, no te voy a seguir, le dice, sí te voy a seguir, pero él pone las condiciones. Y esas condiciones no pueden llevar a una persona a constituirse en un verdadero discípulo del Señor si él no toma la decisión de seguir a Cristo y entregarle, ¿cierto?, el corazón plenamente al Señor. En el caso del tercer diálogo, ¿verdad?, con el tercer anónimo, el mensaje bíblico nos está enseñando que el llamado del reino de Dios precisa tener prioridad sobre todas las lealtades, incluso sobre nuestras relaciones filiales. El discípulo que tenga lealtades divididas y una fuerza desintegradora en la obra del reino, de esa forma está revelando de que no está siendo apto para las tareas sagradas y para ser ciudadano del reino del Señor. En otras palabras, muestra ineptitud, no está cumpliendo algo básico en nuestro caminar cristiano y en nuestra experiencia como verdaderos discípulos. El acto de seguir a Jesús no es definido como una sensación de una luz interior o la percepción de una conciencia intelectual, más es comparado con la ejecución de una tarea creativa, consumidora y activa, como la de colocar la mano en el arado y dirigir, o guiar una yunta de bueyes. El servicio en el reino de Dios es sinónimo de seguir a Cristo primero. De esa forma, Jesús es el único agente de Dios a través de quien se expresa la lealtad al Padre Eterno. Esto es verdaderamente servir y seguir a Jesús, y seguir y servir a quien lo envió, es decir, a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto nosotros todos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Te invito, amada iglesia, a poner una vez más nuestra vista en Cristo, nuestro Salvador y Señor, el gran Maestro, que vino a este mundo para darlo todo por nosotros y cuya enseñanza tiene como propósito prepararnos para su reino celestial. Vale la pena dar el primer lugar a Cristo. Es un privilegio ser su alumno, ser su compañero de viaje, tener el privilegio de morar
con Él, tener el privilegio de que su presencia nos asista, el Espíritu Santo. Que en este sábado, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos dar pasos resueltos hacia el cumplimiento de condiciones básicas que nos deben mover a priorizar a Cristo ante todas las demás cosas. Que Dios te bendiga y que tengas una gran bendición en las horas sagradas de su santo día. Un gran abrazo para todos ustedes, amados hermanos y queridos amigos.